Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra sexta parte del estudio que estamos haciendo sobre la epístola a los romanos de parte del apóstol Pablo. Vimos en los capítulos anteriores cosas muy interesantes, como por ejemplo de que todas las personas conocen a Dios, su orden, su ley divina, de que Dios va a juzgar a las personas, ya no por el estándar de la época, que era por obras o cómo te comportaste, qué cosas hiciste en tu vida, sino que lleva a mirar qué era lo que tú creías y en este orden, pues era que se iban a determinar tu obra, pero con la raíz de que qué es lo que tú crees en tu corazón respecto a la existencia de este orden, de esta autoridad y este juicio de Dios. Vemos cosas interesantes, pues como que tanto judíos como gentiles son pecadores, o sea, gente que conocía la palabra de Dios y gente que no conocía la palabra de Dios, ambos por igual eran pecadores, pero que de igual manera, pues, conocer la palabra de Dios tiene una ventaja y tiene un propósito útil, y que en ese sentido, pues, Dios no se equivocó al haber escogido el pueblo de Israel para revelar su palabra, su voluntad, sus propósitos. También vimos, pues, el ejemplo de Abraham, cómo él recibió la bendición de Dios a través de la justicia de la fe, o sea, siendo medido a través de la fe, aun cuando no había una ley o pacto de Moisés. Y también vemos en últimas cómo ahora Dios ha decidido, lo último que llegamos es, ha decidido juzgar a todos los hombres a través del Evangelio de Cristo, el cual murió por causa de nuestros pecados y murió para que al resucitar podamos tener una evidencia de la cual poder decir creo o no creo en la promesa de Dios, para que de esa manera Dios nos mida como justos e injustos, de la misma manera que en algún momento Dios a Abraham lo puso a escoger, creer algo difícil, pero para lo cual ya Dios había dado una evidencia previa de que si era capaz de cumplirlo. Y por lo tanto, pues que Dios le exija al ser humano, cree esto, después que te he demostrado que puedo hacerlo, no es algo descabellado, desproporcionado, absurdo o injusto. Entonces, si Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo, que murió por causa del testimonio, por causa de nuestro pecado, entonces es justo o es válido o aceptable creer que Él nos va a levantar a nosotros. Entonces Cristo establece un estándar para medir la fe de los hombres, hablando pues de su muerte y de su resurrección. Y en ese sentido aclaramos que Cristo no muere en nuestro lugar en el sentido de que es castigado en lugar de nosotros, sino que sufre o paga las consecuencias de haber venido acá a esta tierra a demostrar y anunciar las promesas de Dios hacia nosotros. Y eso fue porque necesitábamos salvación. Él tenía que venir a anunciar esa salvación. ¿En qué consiste? Créale a Dios sin su promesa. Entonces ahí está la salvación, en creerle a Dios y a sus promesas. Pero hacer esa obra, Cristo, debido al contexto, le costó la vida dar ese testimonio. Entonces, en ese sentido es que Cristo se sacrifica por nosotros, ¿cierto? Pero la salvación que Dios da es gratis en un sentido absoluto, y la cual es determinada, o sea, Dios discrimina es en esto, quién cree y quién no cree. Ahora en adelante vamos a ver por qué Dios escoge el tema pues de creer o no creer, y, y el tema de por qué a través de Jesucristo, eh, siendo que ya Dios pues igual puede juzgar a todos los hombres con ley, sin ley, con manifestación escrita, pues revelación de su palabra o sin revelación de su palabra. Igual todos son pecadores y todos tienen una cierta predisposición al orden y otros una cierta predisposición a rechazar el orden. Mas, sin embargo, Dios escoge ahora en este tiempo del apóstol Pablo poner este estándar que es Cristo, su muerte, perdón, su vida, su muerte y su resurrección,
lo que hemos de creer para ser considerado justo y recibir ese regalo, esa dádiva de la vida eterna. Entonces, ese es el recuento de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos dudas, comentarios, aclaraciones. Quiero escucharlos, por favor. Quiero saber cómo estamos asimilando esto que estamos compartiendo. Los escucho, por favor. Bueno, pues yo pienso que hasta el momento ha sido muy enriquecedor este estudio. Ya vamos a estar entonces en el quinto capítulo y a la expectativa pues de seguir como consolidando los conocimientos respecto a las enseñanzas de Pablo, todo lo que hemos estado hablando acerca de la fe y pues también de qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana actual. Bueno, Tati, muchas gracias. Entonces, chicos, espero pues que tengamos Biblia a la mano. Habíamos quedado en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces viene el versículo 5, el capítulo 5, perdón, en la Reina Valera aparece como resultado de la justificación. Yo agradecería que alguien me leyera pues del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. Un voluntario, por favor. Hola. Listo, entonces voy a leer yo. Capítulo 5 del Del 1 al 1. 5. Listo. Resultados de la justificación, Reina Valera 1960. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén, amén. Entonces vemos pues que ya Pablo en el versículo 5 ya nos llama justos, o sea, ya fuimos encontrados justos, hablando pues de manera genérica a los que hemos creído en Jesucristo. O sea, ya Pablo aquí está hablando de manera genérica de los creyentes en Cristo y en Jesucristo, o sea, Jesús de Nazaret y su evangelio. Y ya Pablo nos llama justos por haber creído eso. Esto es muy importante. Justificados, Pablo ya lo habla de una manera afirmativa, ya somos justos. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver por qué aquí hay un contexto. Entonces dice que ahora nosotros que somos justos, pues por haber creído, o sea, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto es una idea mía, no está claro en el texto, no está claro en el escrito, pero cuando miramos el contexto religioso, hay una secta que es la de los saduceos, ¿cierto? Hay una corriente teológica que afirma de manera categórica que sencillamente si tú estás en paz con Dios y estás bajo la bendición de Dios, a ti te va bien en la vida, eres prosperado y vas de menos a más y de menor a mayor. Los saduceos creían pues que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que cuando la muerte fuera quitada, pues los afortunados que iban a vivir eternamente eran los que estuviesen vivos para esa época, pero que los que murieron anteriormente ya eran polvo, ya eran materia muerta, ya no volverían a la vida, sencillamente habrían desaparecido, o sea, habrían sido aniquilados. Entonces ellos no creían en la resurrección de los justos que ya habían muerto en el pasado. Entonces ellos interpretaban pues que en nuestra vida ahora, o sea, la bendición de Dios no iba a ser la promesa de la vida eterna de resurrección para nosotros, sin nos topara la muerte, sino que si nosotros éramos justos delante de los ojos de Dios, en esta vida y en este momento,
era que íbamos a ser bendecidos y prosperados de parte de Dios, ¿cierto? Pero entonces, esto implicaba que cuando una persona le iba mal, tenía desgracias, persecuciones, tribulaciones, enemigos, para ellos esto era un indicador de que la persona estaba bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, en enemistad con Dios. Entonces, por esta razón, y vuelvo y digo, es una idea, parece ser que Pablo dice aquí, tranquilos, tranquilos, iglesia emergente, tranquilos, creyentes, tranquilos, hermanos, que tribulaciones, no crean que son injustos, no crean que Dios está enojado con ustedes, no crean que la persecución que está siguiendo la iglesia, hablando del siglo primero, y segundo, es porque estamos bajo la ira de Dios o en una herejía o en una corrupción de la revelación de Dios o porque nos desviamos de la ley de Moisés o creemos en un falso profeta llamado Jesús. No, no, tranquilo, ustedes ya fueron justificados por haber creído. Eso parece ser que es la razón, y vuelvo a digo, es una idea, no está claro, por la cual Pablo aquí hace el énfasis de que ya, porque ya fueron justos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. O sea, por él tenemos paz, hablando pues de su muerte, de su resurrección. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, esa justificación de Dios es irrevocable. Cuando tú crees en Cristo, de ahí nadie te baja, te derriba, nadie te quita el estatus de justo. Pablo hace el énfasis en esto por lo que vamos a ver más adelante. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también, versículo 2, en la gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto nos gloriamos es, yo les he dicho varias veces, gloria se refiere a una buena fama, o sea, a un reconocimiento público. Entonces, digamos, cuando yo soy un buen médico y hago bien mi trabajo, hago bien mi tarea, pues yo me estoy gloriando delante de todo el mundo. La gente se está dando cuenta de que yo soy un buen médico. Eso es gloriarse, darse buena fama. Entonces, Pablo dice que por creer en Cristo y haber alcanzado esta justificación, nos damos buena fama ya en, en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nosotros como creyentes nos estamos dando buena fama en esperar esa aprobación que Dios nos va a dar. Vuelvo y lo repito, nosotros los creyentes que ya tenemos paz, ya sabemos que Dios no está enojado con nosotros, nos damos buena fama, hacemos que tanto en el cielo como en la tierra hablen bien de nosotros porque estamos esperando la gloria de Dios, o sea, la aprobación de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Por lo que vamos a ver adelante. Dice versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los problemas de la vida, esas son las tribulaciones, pues por ser concreto, los problemas de la vida. Nosotros nos damos fama, escuchen bien, los creyentes, los que tenemos paz con Dios, nos damos buena fama cuando entramos en tribulaciones, o sea, en dificultades en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando vienen esas dificultades, esas tribulaciones, nos hacemos más pacientes. Eso es lo que se refiere cuando dice que la tribulación produce paciencia. Nosotros estamos conscientes de que cuando está esa persona que me enoja y me hace un mal y yo quiero retribuir el agravio, pero más bien pago con humildad, con mansedumbre, yo estoy sabiendo yo sé que hay un propósito, que Dios me va a aprobar eso. Eso es lo que vimos en el versículo de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios a mí eso me lo va a recompensar. El ser una persona mansa, humilde, que me voy volviendo cada día más paciente con el que me impacienta. Y dice el versículo 4, esta paciencia, o sea, este carácter de paciente, que nos vamos volviendo cada día más pacientes, produce en nosotros prueba.
Y la prueba es esperanza. O sea, en la medida que nosotros estamos en una dificultad de la vida y nos vamos mostrando como personas pacientes, que no pierden el control, que siguen con la mirada puesta en el Señor, en medida que va pasando eso, por decirlo así, la creación, o sea, ángeles, potestades, y Dios, la Trinidad y todas las criaturas conscientes se dan cuenta de que nosotros somos personas que estamos pasando la prueba. A eso es lo que se refiere cuando dice que la paciencia produce prueba. O sea, ser paciente nos muestra como individuos aprobados, competentes, capacitados. O sea que sí estamos ejercitándonos para ser cada día mejor persona, por decirlo así. Y esta prueba, cuando nosotros vemos que somos aprobados, eso es lo que significa produce prueba, somos aprobados, eso a nosotros nos da una esperanza, lo que habíamos visto, que Dios nos va a recompensar, nos va a aprobar, nos va a calificar de manera pues positiva, lo que vemos en el versículo 2. Entonces a esa conclusión llega. O sea, las dificultades a la final nos llevan a que nosotros tenemos una esperanza pues de una recompensa que nos va a dar Dios. Y tener esperanza en algo que es una recompensa, o sea, compensatorio, no es ninguna vergüenza. Entonces, señores cristianos, repito, es una idea mía, parece por el contexto que parece que fuera lo que quisiera aclarar Pablo a esa iglesia primitiva que está siendo perseguida, que está sufriendo, que está siendo afligida, aun cuando se le dice que ya tiene paz con Dios. Y bueno, y si tengo paz, porque como cristiano, como creyente, estoy sufriendo persecuciones? Entonces Pablo dice, no lo vea así, no lo vea como algo vergonzoso, o sea, algo nefasto, negativo, véalo como algo que trae esperanza, esto va a tener recompensa. Ya, eso es lo que dice Pablo, que la esperanza, o sea, tener esta esperanza no debe ser ninguna vergüenza. Es a lo que se refiere el versículo 5 cuando dice, y la esperanza no avergüenza. Y dice, ¿cuál es la garantía de que sinceramente viene algo bueno porque usted tiene paz con Dios por el Espíritu Santo? Sí, definitivamente, o sea, Pablo ya hace una apelación final, un argumento contundente. Hombre, si usted no fuera ya amigo de Dios, reconciliado con Dios, hijo, adoptado con Dios, ese que estaba perdido y regresó, Dios sencillamente no le hubiera dado el Espíritu Santo. Entonces sabemos que Dios nos ama y tenemos paz con Él en el momento en que creímos en este Señor Jesucristo por este Espíritu Santo que tenemos acá. Si no fuera así, Dios no nos lo hubiera dado. Eso es lo que quiere decir el versículo 5 que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos sentir cuánto Dios nos ama en el momento en que recibimos el Espíritu Santo. Es lo que les quiso decir el apóstol Pablo a los hermanos en esta epístola a los romanos. Abrimos espacio, preguntas, comentarios, inquietudes, aclaraciones. Estoy atento. Bueno, a mí me llama la atención como esa secuencia que hace Pablo, ¿cierto? De que primero hace mención de la tribulación que genera paciencia. Y cuando ya logro esa paciencia, ya puedo soportar la prueba, o más bien confirmar esa esperanza. Entonces, pues es bonito porque es cierto, solamente la paciencia se logra a través de pasar por dificultades. Una persona que no ha pasado por grandes dificultades tiende a ser muy impaciente y tiende a ser una persona con poca fe. O sea, su fe tiene una raíz que no es tan firme, no es tan sólida. Entonces veo más bien que es como el propósito, el plan de Dios, permitir que en el creyente hayan pruebas. Y esto sería un argumento muy importante cuando alguien pues nos diga que porque las personas sufren en el mundo y Dios lo permite, ¿cierto? El sufrimiento hace parte de la vida, el sol sale sobre injustos e injustos, pero aquí a través de Pablo Dios nos está enseñando que es que la prueba sí tiene un propósito muy grande y es producir esa paciencia que tanto necesitamos para demostrar ese amor que, como dice el versículo 5, nos dio el Espíritu Santo.
que ese amor pues que se refleje a los demás. Entonces me gustó mucho cómo lo expones y sobre todo porque nunca había entendido lo de la esperanza que no da vergüenza. Ok, gracias Tati. ¿Alguien más? Em, ok, bueno, mira, me hiciste recordar algo muy importante que se me estaba escapando. Gracias. Pero primero aclaremos, cuando decimos pues que la tribulación, la paciencia produce pruebas, se quiere decir que cuando somos pacientes nos mostramos como, o sea, se hace evidente que somos aprobados, o sea, que estamos haciendo bien la tarea. Un ejemplo es como cuando una persona juega fútbol y lo hace muy bien y hace goles y todo, entonces esa persona está demostrando que se está entrenando, que está capacitado, que está metido en la película, por decirlo así, o sea, está conectado. Entonces, cuando nosotros somos pacientes en medio de la tribulación, o sea, en medio de las dificultades de la vida, y no nos dejamos pues desequilibrar, sino que nos mostramos pacientes, pues estamos demostrando que sí estamos cumpliendo con lo que Dios está demandando de nosotros. Eso es lo que se refiere a produce prueba. O sea, la paciencia, cuando somos pacientes, demuestra que somos aprobados, o sea, que estamos aptos para la tarea. Más que todo es eso. Ahora, lo que me hiciste recordar, Tati, lo que me hiciste recordar es que a diferencia de nosotros, que ya estamos reconciliados con Dios y estamos conscientes de que ya somos de la familia divina, de la familia celestial, de nuestro Padre, somos adoptados por nuestro Padre celestial, en nosotros la tribulación produce, como hemos visto, un, una edificación, produce unas buenas consecuencias o nos moldea para bien, más bien. Perdón por la aliteración. A diferencia de los inconversos, de los que no creen, que las aflicciones sencillamente los transforman, no traen nada bueno en ellos. Entonces las personas que sufren dificultades, por ejemplo, la guerra, el hambre, las injusticias, son personas que en su corazón no tienen una esperanza de que va a venir algo bueno al final, después de todo ello, sino que sencillamente se llenan de amargura, de tristeza, de odio, de impaciencia, o se sujetan a otros conceptos como el odio, la mentira, la supervivencia, ¿cierto? El egoísmo, el materialismo. Esas cosas les pasan a las personas cuando tienen tribulaciones y no tienen la paz que dice Pablo acá, que ya tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora que hemos sido justificados. Entonces mira que Pablo, aquí lo que dice Pablo es muy importante porque sí que marca una gran diferencia en nuestras vidas cómo asumimos las tribulaciones. Es muy diferente afrontar tribulaciones cuando sabes que eres aprobado por Dios a que cuando sencillamente estoy aquí en esta vida y pues bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es totalmente diferente el efecto de la tribulación sobre el individuo. Entonces, continuamos. Carlos, discúlpame, o sea, es decir, de lo que Dime. estás expresando es una especie de testimonio. Esta es la evidencia de nuestro testimonio y de esa fe y esa justificación. Pero también sería importante aclarar que es que eso se va adquiriendo con el tiempo, es decir, pues Sí, demostrar esa paciencia no es algo que se da por de manera natural, eso requiere un proceso y un trabajo de ese Espíritu Santo en nuestro corazón que nos convence que Él es nuestra esperanza, ¿cierto? Porque para yo poder tener paciencia, yo tengo que tener esperanza en algo. Si no, yo me voy a dejar guiar simplemente por mi carne, que está actuando desde el impulso. ¿Sí? Entonces creo que esto es una obra que va haciendo el Espíritu Santo progresivamente, porque si no, entonces yo leo esto y digo, uy, entonces yo no alcanzo la justificación porque todavía no estoy demostrando esa paciencia. Si uno to se total. descansa y no es paciente en la tribulación, ¿qué pasa? Entonces no está testificando de esa justificación y esa fe. Total, total. Gracias, Tati. Muy importante, muy válida tu aclaración. Es un proceso. Y eso es lo que dice Pablo acá. Señores, si tienen aflicciones, no se angustien, no piensen pues
o no son cristianos, o no son hijos de Dios, o no se han reconciliado, o no han sido justificados porque fallaron, porque no, es un proceso y la tribulación, sea que la pierdas o sea que la ganes, por decirlo así, está aportando a el fortalecimiento de esa paciencia, el fortalecimiento de esa aprobación evidente y al fortalecimiento de la formación de esa esperanza. Y lo que tú dices es importante. Tenemos la certeza de que esto es un proceso de Dios que Dios permite o que Dios hace porque nos ama y sabemos que nos ama porque aquí está este Espíritu Santo que nos está acompañando, pues ya saliéndonos de aquí y yéndonos al pasaje donde Jesús nos describe el Espíritu Santo como, como un compañero, como Dios mismo con nosotros, amándonos. Sí, Ana, por favor. Bueno, Carlos, mira, es que escuchándote pues, hablar acerca de como de esa prueba, eh, pues no sé si de pronto estoy equivocada, pero a veces uno toma como prueba, como tú dices, un proceso que Dios permite, ¿cierto? Para enseñarnos algo, para que nos enseñe esa paciencia, para prepararnos para algo que Él quiere y necesita que aprendamos. Hay momentos también en donde, pues, hay momentos en donde Dios también nos enseña cuando llegan consecuencias de decisiones o malas decisiones que nosotros tomamos en la vida, en donde Dios también se vale de eso para enseñarnos cosas, ¿cierto? Y ahí viene, se desata todo el arrepentimiento y como esa fuerza de podernos seguir a Él. Entonces, hay una diferencia entre esa, pues entre, no sé si se puede decir, entre esas dos clases de pruebas o se llega a lo mismo, porque a veces hay personas que dicen, mira, yo estoy pasando por una prueba, pero esa prueba no es algo que Dios permitió, sino que es una consecuencia de algo que yo vi o yo decidí hacer que no le agradaba al Señor y la sufrí pasando, ¿cierto? O sea, ese versículo habla también de eso, o es específicamente de procesos que Dios permite simplemente porque Él lo necesita. Pues no sé si fui clara. Sí, bueno, de pronto nos escuchó muy bien por el audio, ¿cierto? Pero para los que estarán escuchando, lo que pregunta Ana es que si es, ¿a qué se refiere este pasaje? A esas pruebas que Dios permite con un propósito en nuestra vida o aquellas pruebas que son tribulaciones, consecuencia de nuestras malas decisiones, por ejemplo. Malas decisiones no, son consecuencias de nuestras decisiones, ¿cierto? Porque a veces uno hace algo con una buena intención y trae consecuencias negativas. Aquí o sea, sabemos que hay cosas que vienen por diferentes situaciones, por un enemigo que es espiritual, ¿cierto? Que la Biblia lo llama Satanás, por la sociedad que nos rodea, por el contexto en que estamos, porque Dios lo permite, porque hay un propósito que viene detrás de esa prueba o porque hay situaciones o pecados o decisiones que tomamos y traen consecuencias. Aquí está hablando de manera categórica de tribulación, o sea, un momento difícil en nuestras vidas. Independientemente cuál haya sido la razón, aquí habla es de la tribulación de manera concreta en un sentido pues general, dificultad, ya. Por ejemplo, a ti te están atracando, un ejemplo, te están atracando o te están atacando por robarte, para ser más prácticos, eso es una dificultad y en ese momento de pronto tú quieres odiar a esa persona y en vez de eso le dices, mira, Dios te bendiga. Esa situación no fue consecuencia de un mal acto que tú cometiste, pero igual ahí tienes la oportunidad de mostrar paciencia y demostrar que eres aprobada, o sea, una persona que está ejercitándose en los caminos de Dios, ¿cierto? Pero también pudo ser que en el pasado tú andabas con malas personas o en el presente, aún siendo cristiana o cristiano, te metiste con malas personas
y trajo la consecuencia de que viene una represalia y te están atacando. Ahora, tú en este momento ya estás arrepentido con una mente renovada, pero la consecuencia está ahí. Igual, la situación es la misma. Es una oportunidad para que tú en ese momento pues digas, mira, que Dios te bendiga, no te voy a pagar con odio, con maldición. Entonces, para el caso es lo mismo. Sea que una consecuencia de agentes externos, o sea, una consecuencia de que Dios lo permite, o sea, una consecuencia de decisiones que hemos tomado, para el caso es lo mismo, es una dificultad, algo que nos está costando, tribulación, es categórico Pablo. Y el punto aquí de Pablo es, en esa tribulación usted tiene que tener esperanza porque viene algo bueno. Sí, 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 usted se muestra paciente, aprobado como consecuencia de haber creído en que Dios no está enojado con usted, que está reconciliada o reconciliado por lo que hizo Cristo. O sea, es una consecuencia innata, podríamos decirlo así, para aquel que está reconciliado con Dios, para aquel que ya no cree que Dios lo va a condenar, para aquel que está esperando por lo que vio en Cristo Jesús, está esperando es vida eterna y justificación de parte de ese Dios amoroso. Entonces es imposible decir que haya un creyente que realmente cree que Dios lo amó de tal manera que lo justificó a través de Cristo y no empiece a vivir este proceso en medio de la tribulación. Espero haber sido claro. Cuando tú realmente has entendido tu pecado y lo que Dios hace contigo o por ti, a pesar de tu pecado y de lo que te ha prometido, es imposible, es inevitable que cuando vengan las dificultades, tú empieces a vivir este proceso de perfeccionamiento, de paciencia, de aprobación, guardando una esperanza. Es imposible. Saliéndome de Romanos, trasladándome a Jesucristo. Jesucristo que dijo, en su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva que nunca cesarán. Todo el creyente siempre, siempre le va a estar martillando en la cabeza, en el corazón, en la conciencia. Ojo, el creyente, el que ha creído a esto, qué cosas buenas van a venir para su vida aún en medio de la tribulación. Eso es lo que está tocando Pablo. Y pues en ese sentido no hace ninguna diferencia el tema que acabo de preguntar a Ana. Listo. ¿Algo Muy más? bien, excelente. Continuamos. Todo muy bien. Bueno, entonces el versículo 6. Pablo ya dijo pues en versículos del 1 al 5 que ya somos justificados y tenemos paz. ¿Qué dijo Pablo? Tenemos paz para con Dios, justificados pues tenemos paz, perdón, lo leemos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús, está diciendo Pablo en el versículo 1, a través de Jesús sabemos que tenemos paz con Dios por creer. A través de esta persona que se llama Jesús, podemos estar tranquilos de que Dios no nos odia, de que Dios no está enojado con nosotros, de que Dios nos ama, de que estamos reservados para la vida eterna. Y ahora Pablo, entonces, ya habiendo tratado el tema de las tribulaciones, va a desarrollar el tema de qué rol tiene Jesús o qué papel cuenta Jesús o cómo es que funciona Jesús en mi certeza de que Dios me ha justificado, de que Dios ya no está enojado conmigo. Entonces, vamos a leer, por favor, a alguien, por favor, que me lea del versículo 6 al versículo 11 del capítulo 5. Bueno, entonces leo yo. Ok.
Porque Cristo, cuando éramos débiles, debido a su debido tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La verdad es que yo podría decir que este es mi pasaje es el pasaje de la Biblia más exquisito para mí, para mi lengua, para mis ojos, para mi mente. O sea, yo diría que este es el Juan 3:16 desmenuzado. Es este pasaje de Romanos 5, del 6 al 11. De hecho, hay una canción muy bonita que se basa en este versículo y no puedo evitar que se me venga a la mente. Creo que se llama Gloriosa Cruz. Bueno, retomando por el versículo 6, Pablo entonces ya aquí nos está explicando por qué es que por medio de Jesucristo yo puedo saber que soy justificado por medio de Dios. O sea, Pablo está demostrando, recordemos que estamos en un ámbito académico, esta tesis de que yo puedo saber por Jesús que Dios me ama, que Dios ya me perdonó. Y entonces la explicación que dice Pablo es, cuando éramos débiles a su tiempo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Cuando éramos débiles se refiere a que estábamos con el agua hasta el cuello, cuando estábamos en apuros, o sea, cuando necesitábamos salvación, no cuando estábamos perfectos y no necesitábamos de nadie ni de Dios. Necesitábamos salvación, siendo personas, voy a ser concreto, siendo bandidos, están atrapados por la ley y van para la horca, necesitan ayuda. Y en ese momento viene alguien a salvarlos. A eso es lo que se refiere aquí Pablo. Cuando nosotros éramos esos bandidos, con la soga puesta aquí en el cuello, o sea, ya aquí no somos fuertes, no somos invencibles, no, débiles, sometidos, con el hacha ya a punto de cortarnos la cabeza. En esa debilidad, Jesús, Cristo, murió por nosotros. O sea, dio su vida, o sea, fue tal la negación de Cristo que dio su vida por nosotros. Le costó la vida irnos a rescatar, irnos a quitarnos esa soga del cuello. Entonces dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso que hizo Jesús, de ver esos bandidos allá, que se lo merecían. Y que de hecho muchos de nosotros nos gozamos ver cuando castigan a los bandidos, a los malos. Sin embargo, Jesús dio su vida por nosotros. Eso no lo hace nadie por un bandido. De pronto, quizás muy remotamente, y eso es muy casi que imposible, alguien se ofrece por alguien bueno, pero por malos. Entonces dice Pablo, imagínense, y Jesús de Nazaret lo hizo por los malos, por nosotros. Versículo 8. Entonces, nadie da la vida por un justo, mucho menos por un injusto. Versículos 7 y 6. El versículo 8, pero Dios muestra cuánto nos ama, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí Pablo está mostrando que la muerte de Jesús por nosotros evidencia el amor de Dios. ¿Ya? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice el versículo 9, por él seremos salvos de la ira. Entonces, si Dios, cuando ustedes eran incrédulos, cuando ustedes ni les gustaba hablar de Dios, dio a su Hijo por ustedes, para que luego ustedes dijeran, oh, Dios me amó, gracias Dios, aquí estoy, heme aquí. Entonces, con mucha más razón, ahora que usted tiene esa otra mentalidad, con mucha más razón, pues va a ser salvado de la ira. O sea, si Dios te salvó de la ira cuando eran enemigos,
Ahora que están reconciliados, pues con más razón te va a salvar de la ira. Sí, Carlos era muy amable con esa muchacha cuando ella era grosera y antipática con él. Ahora que son enamorados, pues con mucha más razón él va a ser amable con ella. Eso es una analogía para que entendamos lo que quiere decir el apóstol Pablo. Sí, cuando éramos enemigos, Dios dio a su Hijo Jesús por nosotros para que no nos perdiéramos. Ahora que somos de los suyos, ahora que somos sus hijos, con mucha más razón no nos va a dejar perder, pues es imposible. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si Dios permitió que su Hijo Jesús muriera cuando éramos enemigos, entonces ahora podemos saber con toda certeza que vamos a vivir por su vida, o sea, por su resurrección. Sabemos que Jesús ya ahora vive para no morir nunca más. O sea, esa vida que Él tiene es una vida eterna. Entonces ya aquí Pablo está afirmando que Dios quiere y tiene la capacidad de darnos vida eterna por la evidencia que es su Hijo, el primogénito de los que nunca más van a volver a morir, nunca más verán corrupción. Entonces vemos pues en qué sentido está explicando Pablo es que Jesús nos justifica delante de Dios, que Él, su muerte, muestra cuánto Dios nos amó y su resurrección muestra qué puede hacer Dios por nosotros y obviamente lo va a querer hacer por nosotros porque ahora somos amigos, somos hijos, no somos enemigos. Entonces ya aquí Pablo está desarrollando aún más la idea de lo que habíamos visto en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús no murió en mi lugar recibiendo el castigo de Dios en mi lugar. No, eso no está aquí. Yo no lo veo aquí en estos escritos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Jesús murió para mostrarnos cuánto Dios nos ama. Lo está diciendo explícitamente ahí. Luego de que murió por nosotros, por amor a nosotros, y nosotros, oh, Dios me amó, ay, tan bello Dios, yo que era débil, que me merecía el castigo, y Dios me pagó con amor lo que le pasó al ladrón en la cruz. Entonces, pues ya tengo paz, ya sé que Dios no me odia, que no soy enemigo, que Él me ama, y yo por eso ahora lo amo. Pero nos vamos a morir, no, vamos a vivir eternamente, porque así como Dios levantó entre los muertos a su amado Hijo, así también me va a levantar a mí, que ahora soy amado de Él, y Él es amado mío. Entonces, lo que dice eso es lo que quiere decir el versículo 10 cuando dice que por su muerte fuimos reconciliados y por su vida, o sea, por su resurrección, tenemos la certeza de que también vamos a vivir de la misma manera. Porque eso está demostrando la capacidad y el deseo de Dios de cumplir su promesa para con nosotros ahora que estamos reconciliados. Porque si nos quería dar vida cuando éramos enemigos, ahora que somos amigos, que somos familia, con mucha más razón Dios nos va a querer dar vida. Y dice el versículo 11 que para mí es una joya, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La verdad es que este versículo es un poco difícil de entender para mí. Yo lo tomo como que ahora, en este momento, Dios, o delante de los ojos de Dios, nosotros nos mostramos como personas sabias, como personas inteligentes, como personas con sentido común, al tomar esta salvación gratis, esta vida eterna, cuando nos merecíamos muerte a través de Jesucristo. O sea, cuando usted se agarra de Cristo para tomar esta salvación, usted está mostrando como alguien inteligente. Si el barco se está hundiendo y hay un bote salvavidas y tú te agarras de él, la gente que va a decir, qué man tan inteligente, sabio, no se dejó ahogar. Contrario a eso, o sea, va a tener buena fama, pues, se va a gloriar. Contrario a eso, el que rechaza el salvavidas,
y patalea y patalea inútilmente en el agua hasta que se ahoga, pues no, qué tipo tan bruto, torpe, necio, descerebrado, se ahogó teniendo el salvavidas ahí. Entonces lo que quiere decir Pablo en el versículo 11 cuando dice que no gloriamos, o sea, nos mostramos de buena fama, nos damos mérito, reconocimiento a nivel mundial, me perdonan la expresión, al habernos aferrado a esta salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, nuestro Señor porque es nuestro Salvador. Entonces, la parte que viene es bastante compleja porque toca unos temas muy importantes de la doctrina cristiana, el tema, por ejemplo, del pecado original, pero lo vamos a ver en nuestra próxima clase, que sería del versículo 12 al versículo 21. Entonces, tenemos dudas, comentarios, inquietudes o queremos hacer aclaraciones, por favor los escucho. Pues yo creo que todo quedó muy claro y pues lograste resolver las inquietudes que teníamos. Ya finalmente pues es muy esperanzador ver cómo Dios siempre nos ha amado y ha mostrado su misericordia a pesar de que, como dices tú, éramos bandidos y aún más ahora que ya somos sus amados. Muchas gracias por la palabra. Amén. Bueno, quería, sí, así es, sin merecerla. Quería aclarar algo. Vemos pues, yo les había hablado en varios capítulos atrás, que la cruz de Cristo tenía varias facetas o varias caras. Una de las caras era pues que Dios pudiera, o sea, la obra de Cristo era que Dios pudiera discernir entre qué hombre es justo y quién era injusto. Ahora ya hemos visto cómo Pablo ha desarrollado más el concepto de cómo Jesús nos justifica al morir y al resucitar, y vemos que así como Jesús sirve para que Dios mire quién es quién entre los hombres, también nos muestra Jesús cuánto Dios nos ama. Al morir, cuando Jesús muere, nos muestra cuánto Dios nos ama. Y cuando Jesús resucita, nos muestra lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en este sentido es que la obra de Cristo se convierte en ese instrumento, objeto de la fe, o sea, que hemos de creer o no, para la cual Dios nos declare justos. Porque si la cruz, o sea, muerte y resurrección de Cristo, demuestran, primero, el amor de Dios hacia nosotros, y segundo, la capacidad de Dios para prometer, para cumplirnos la vida eterna que Él ha prometido, entonces lo justo es que nosotros, si creemos eso, es porque tenemos realmente un deseo y una intención de reconciliarnos con Dios. Si nosotros rechazamos eso es porque estamos poniendo trabas, porque no queremos reconciliarnos con Dios. Eso está en otra parte de la Biblia y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces hasta este punto, la manera como Cristo nos salva, morir y resucitar es, repito, mostrar el amor de Dios y mostrar el poder para dar vida eterna de Dios. Y en ese sentido, el que cree o no cree es justificado o es condenado respectivamente. Entonces recalcamos que no es que Jesús desplaza la ira sufriendo el castigo que me tocaba a mí, porque aquí no vemos nada de eso y no tiene sentido, sino que provee un mecanismo, provee un escenario donde Dios dice, me agradó la actitud de este que creyó, me desagrada la actitud de este que no quiere creer porque quiere rechazar esta invitación de venir a morar conmigo, de ser perdonado gratis. Entonces vemos que el perdón, la salvación y la justificación es gratis en un sentido absoluto, nadie lo tuvo que pagar. Cuando la Biblia habla de que Jesús pagó, se refiere a que tuvo un costo esa obra de morir y ser resucitado para hacer evidente esto que acabamos de ver, el amor y el poder de Dios para resucitarnos, para darnos vida eterna. Y en este sentido, vemos pues, bueno,
se me fue el hilo a lo que le iba a llegar. En este sentido es pues que Cristo nos salva, ¿ya? Y en este sentido es que es su obra viene a ser el camino, el objeto de la fe para que Dios nos dé esa salvación que es gratis en un sentido absoluto. Entonces ha sido un placer, ha sido de bendición compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga, que los guarde, también que el Señor bendiga al que esté escuchando este pequeño taller. Con todo mi amor, muchas gracias y muchas bendiciones de parte de Cristo Jesús. Que estén muy bien. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien, bendiciones, muchas gracias. Que descansen. Amén. Amén, amén.